Dios les bendiga. Les habla Ramón Luis Molina de tu canal ¿Qué dice la Escritura? Si te gusta el programa, dale like. Y si no te has suscrito, suscríbete a este canal para que recibas los mensajes de los temas que voy a estar actualizando durante todo este tiempo. Dale a la campanita para que cuando llegue el mensaje lo puedas recibir y lo puedas escuchar. Bueno, hoy quiero hablar de el cristianismo basado en las vertientes que hay en el cristianismo. El cristianismo, yo entiendo a la luz de mi conocimiento que es la religión verdadera. Pero en el cristianismo hay muchas vertientes y muchas denominaciones en el grupo del cristianismo. Yo personalmente no reconozco al cristiano por el título del cristianismo, ni porque se diga ser cristiano, ni porque tenga un concepto religioso. Yo veo el cristianismo en dos caminos, porque así la Biblia lo establece. Solamente existen dos caminos. Solamente existen dos puertas. Solamente existen dos destinos. Un camino angosto, una puerta estrecha y un destino de vida eterna. Una puerta ancha, un camino ancho y un destino de destrucción. Todos los seres humanos en el mundo, los 8.000 millones de habitantes que aproximadamente existen, van por uno de esos dos caminos. ¿Cómo se sabe cuál es el camino? ¿Y quién está en el camino? Bueno, un camino está basado en los méritos humanos, en las obras, en el rendimiento, en lo bueno, en lo que hace, en lo que logra. Ese es el camino ancho. El camino que lleva a la vida es el camino donde toda la confianza del hombre está depositada en el plan salvífico de Dios. Jesucristo muriendo por el pecador en la cruz del Calvario. Dios hizo un pacto de gracia, que es un favor inmerecido, para que todo aquel que cree en Jesucristo no se pierda, mas tenga vida eterna. En ese pacto de gracia no fue como el pacto de ley. En el pacto de ley era un pacto bilateral. Dios hacía algo y el hombre hacía algo. Si el hombre no cumplía con lo prometido, entonces Dios no lo bendecía. En el pacto de gracia, que en Jesucristo, es un pacto de remisión de pecado. Por eso Jesús, cuando estaba en la cena con sus discípulos, dijo: esta sangre es el nuevo pacto para remisión de los pecados. Y si hay algo que el hombre necesita, es ser perdonado y volver a tener relación y comunión con Dios. En ese pacto no es un pacto bilateral, es un pacto entre el Padre y el Hijo, donde el Hijo, en el nuevo pacto, determina entregarse como una ofrenda de amor, muriendo por el pecador y cargando el pecado de toda la humanidad sobre él. Y la parte del Padre es: si tú, el Hijo, te entregas, todo el que cree en ti y te acepta como su Salvador, yo le declaro la justicia divina. Y ese es el nuevo pacto. De manera que el camino angosto es el camino del pacto del perdón de los pecados en Jesucristo. Nosotros estamos cualificando a los hombres como si fuera una balanza
donde creemos que el más bueno tiene los méritos y el más malo va para destrucción. Ante los ojos de Dios no es así. Dios no está viendo los pecados de los hombres en magnitud o en poco pecado. Dios ve al hombre bajo la condición caída y legalmente está destituido de la gloria de Dios y está bajo condenación legalmente. Y Dios ofrece un regalo de amor, que es su Hijo Jesucristo, para que todo aquel que cree en Jesús no se pierda, mas tenga vida eterna. Y legalmente Dios lo declara justo a través de la fe en Jesucristo. Esa es la realidad. Cuando una persona reconoce que es un pecador y acepta a Cristo como su Salvador, legalmente Dios le da la justicia divina por la fe en Jesucristo. Ese va por el camino angosto. Cuando una persona confía en sus propios méritos, en su religión y en su rendimiento, pero no ha confiado en la fe en Jesucristo como mérito de salvación y ha depositado toda su fe en sus méritos y obras, esa persona va por el camino ancho. En el mundo pueden haber muchas denominaciones en el cristianismo. Solamente representan a los cristianos los que han sido sellados con el Espíritu Santo, los que Dios a través de su poder los engendró, no de voluntad de carne ni de voluntad de varón, sino de Dios, los que creyeron en Jesús. A todo el que recibió a Jesús, Dios lo ha declarado hijo de Dios y le dio el derecho de ser hijo de Dios. El que cree en Jesús, a través del sello del Espíritu Santo y el bautismo del Espíritu Santo, Dios le dio la regeneración, el nuevo nacimiento. El que entró en el pacto por la sangre de remisión de pecado. El que es heredero y coheredero con Cristo. Eso se llaman iglesia. Ese es el cuerpo de Cristo. Y esos son los que viven en pacto. Esa es la iglesia verdadera, que es una iglesia invisible dentro de una iglesia visible donde muchos dicen que son y no son. Pero los que han experimentado esto que yo te digo son la iglesia de Jesucristo. El testimonio de Dios es claro y convincente. El que cree en el testimonio de Dios dice que Dios es un Dios veraz. El que no cree en el testimonio de Dios dice que Dios es mentiroso. ¿Cuál es el testimonio de Dios? ¿Qué es lo que Dios habla, dice? El testimonio de Dios es que Dios nos ha dado vida eterna. Y esa vida eterna está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida eterna. Y el que no tiene al Hijo no tiene la vida eterna. Ese es el testimonio de Dios que se encuentra en Primera de Juan, capítulo 5, del verso 9 en adelante. Todo el que es iglesia es porque Dios ha hecho la obra redentora en él. Bendecido, pasa un día bonito y Dios te bendiga.